puedes llegar a Marte en tan solo 30 días. No, esto no es ciencia ficción. Un nuevo y revolucionario motor de plasma podría hacerlo realidad. Muy pronto podríamos estar cambiando nuestras sillas de playa en las Bahamas por un viaje al planeta rojo. Entonces, ¿cuándo podremos comprar nuestros boletos? Bueno, tal vez no hasta el año 2030. Y aún así, esos primeros viajes probablemente serán un lujo reservado para astronautas, no para turistas. Sin embargo, ya están emocionados porque este motor podría cambiarlo todo respecto a los viajes espaciales, reduciendo mucho los tiempos de vuelo y haciendo que las misiones sean mucho más manejables. Por ahora, viajar a Marte es solo un sueño. Nadie ha pisado ese planeta y hay una gran razón para ello. Un viaje de ida y vuelta implicaría pasar años atrapados en el espacio, y eso es cualquier cosa menos seguro. Sin embargo, enviamos personas a la Luna, pero esa es una historia muy diferente. Llegar a nuestro satélite natural solo lleva unos pocos días. El viaje más rápido fue el del Apolo 8, cuando la tripulación logró ir desde la órbita terrestre hasta la órbita lunar en poco menos de 3 días. Si el equipo quiere ahorrar combustible, podría elegir una ruta diferente para llegar allí, y esos caminos demorarían mucho más, a veces semanas, incluso meses antes de que finalmente lleguen a la Luna. Así que ¿cuánto tiempo lleva llegar allí? Es más bien una decisión estratégica. Bien, ¿qué hay en Marte? Bueno, el planeta rojo está mucho más lejos. En promedio, se encuentra a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. Según la NASA, incluso si pudieras subirte a una nave espacial ahora mismo e ir directamente allí, el viaje tardaría entre 7 y 10 meses. Tenemos, por ejemplo, el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA. Esta nave espacial se lanzó desde Cabo Cañaveral en agosto de 2005 y no llegó a la órbita de Marte hasta marzo del año siguiente. Sin embargo, la duración del viaje puede variar. Esto se debe a que la distancia entre la Tierra y Marte siempre está cambiando a medida que orbitan alrededor del Sol. Así que, aunque podamos llegar allí en pocos meses, un viaje de ida y vuelta podría durar casi 3 años. Y nadie quiere eso, no solo porque sería aburrido vivir allá arriba sin Netflix, sino porque es realmente arriesgado. Pasar tanto tiempo en el espacio puede causar daños reales al cuerpo humano. Verás, una misión a Marte sometería a los astronautas a 3 campos de gravedad diferentes. Primero, durante el viaje a Marte, estarían en un estado de ingravidez. Luego, una vez que lleguen, tendrían que vivir y trabajar en una gravedad de 1/3 la de la Tierra. Y finalmente, cuando regresen, tendrán que readaptarse a la gravedad terrestre. Cambiar entre todos esos campos gravitacionales no es broma. Los astronautas pueden perder el equilibrio y el sentido de la dirección, lo que puede causar náuseas y confusión. Lidiar con eso mientras se aterriza una nave espacial en Marte definitivamente no es divertido ni fácil. Esa es solo una serie de problemas. Hay muchos otros desafíos en un viaje tan largo, como un retraso en la comunicación de hasta 20 minutos, el riesgo de fallos en el equipo o emergencias médicas y la necesidad constante de racionar cuidadosamente la comida y los suministros. Por suerte, el nuevo motor que mencioné antes podría ser nuestra salvación y podría hacer que el viaje sea mucho más corto. O al menos eso es lo que afirman los científicos. Han construido un prototipo de un motor cohete eléctrico de plasma que podría llevarnos a Marte en tan solo 30 a 60 días. Y si tu primera reacción fue ¿un motor de qué? No te preocupes, te lo explicaré. Bien, aquí tienes un cohete normal, del tipo que ves despegando de Cabo Cañaveral. Funciona bombeando combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido hacia el motor. Cuando el combustible se quema, libera una gran cantidad de energía que genera impulso. En términos sencillos, esa combustión produce gas supercaliente que sale disparado por la parte trasera y que empuja el cohete hacia adelante. ¿Y ahí va? Bien, aquí está el cohete de plasma. Despega prácticamente de la misma manera, utilizando esa misma mezcla química para el lanzamiento, pero una vez que alcanza la órbita, cambia a un sistema de propulsión eléctrica. Y funciona de manera completamente diferente.
En lugar de quemar hidrógeno líquido y oxígeno, utiliza dos electrodos. Cuando las partículas cargadas se mueven entre esos electrodos y se aplica un alto voltaje, la corriente crea un campo magnético que empuja las partículas hacia afuera del motor. Ese plasma sobrecalentado se dispara en una dirección y la nave espacial se mueve en la dirección opuesta. Así es como genera empuje. Estamos hablando de al menos 6 newtons de impulso. Para darte una idea, un newton es aproximadamente la misma fuerza que se necesita para mantener una pequeña manzana en contra de la gravedad. Claro, eso suena diminuto comparado con el poder explosivo de un cohete normal. Pero la cuestión es que un motor de plasma puede funcionar sin parar durante meses, acelerando gradualmente las naves espaciales a velocidades muy altas. Genial, pero ¿de qué velocidad estamos hablando? Bueno, los cohetes convencionales que queman combustible pueden alcanzar una velocidad de escape máxima de unos 4,5 kilómetros por segundo. Mientras tanto, este nuevo cohete de plasma alcanzaría unos 100 kilómetros por segundo. A esas velocidades, un viaje en cohete a Marte podría llevar solo un mes. Esa es una gran diferencia. Por eso se piensa que este nuevo motor podría cambiar por completo los viajes espaciales, al permitir que las naves viajen mucho más lejos utilizando mucho menos combustible. Esta tecnología podría ser finalmente lo que necesitamos para dejar nuestras huellas en la superficie marciana. Y quién sabe, tal vez incluso ir más allá. Pero aún no está listo, podría llevar años. En este momento es más bien un prototipo, todavía en una fase muy temprana de desarrollo. Se está probando dentro de una instalación especial, una cámara de vacío de 14 metros de largo y unos 4 metros de ancho, que simula las condiciones del espacio. La idea general es ver cómo funciona el motor en condiciones realistas antes de enviarlo en órbita. Una de las cosas que hay que probar es cómo reacciona a la radiación de rayos gamma, porque en el espacio la radiación no es solo luz solar, sino corrientes de diminutas partículas subatómicas provenientes del Sol, la Vía Láctea e incluso más allá. Pueden ser pequeñas, pero sigue siendo un gran desafío para las misiones largas. Porque aquí en la Tierra la radiación del Sol y del espacio no es un gran problema. La atmósfera y el campo magnético absorben o desvían la mayor parte, pero los astronautas y sus naves espaciales no tienen ese tipo de protección natural allá afuera. El problema es que estas partículas de alta velocidad pueden atravesar el cuerpo humano, pueden descargar las moléculas de ADN, rompiéndolas y causando graves problemas de salud. Incluso una hora sin la protección adecuada podría ser mortal para nosotros, bueno, para los astronautas. Pero las naves espaciales también reciben un impacto. Estas partículas pueden penetrar los materiales de la nave y dañar la electrónica sensible, provocando fallos, mal funcionamiento o incluso una avería total. Eso es lo último que quieres en un largo viaje espacial, ¿verdad? No hay ninguna parada con un mecánico en el camino a Marte. Y con un viaje de ida y vuelta que lleva más de un año, eso es un gran problema. Cuanto más tiempo estén expuestos los astronautas y su nave, mayor es el riesgo. Por eso es tan importante encontrar formas de llegar a Marte más rápido. Sin embargo, los creadores de este motor de plasma no son los únicos que compiten por llegar a Marte con cohetes más rápidos. La NASA se ha asociado recientemente con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa para probar un motor de cohete térmico nuclear en el espacio, una tecnología que también podría reducir el tiempo de viaje para futuras misiones humanas al planeta rojo. Mientras tanto, SpaceX tiene ambiciones aún mayores con su programa de colonización, más conocido como Ocupar Marte. Su plan es enviar personas para que realmente vivan en el planeta rojo, con la esperanza de que eso ayude a la humanidad a sobrevivir a largo plazo. Están planeando lanzar las primeras naves allí en 2026, aunque... ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cohetes son lanzados justo al lado del Ecuador? ¿O del mar? ¿O por qué los lanzamos verticalmente y no como si fueran aviones? Vamos a responder a todas las posibles preguntas no estúpidas sobre los cohetes. Pregunta 1. ¿Cómo afecta a la Tierra el lanzamiento de un cohete? Recordemos un poco de física escolar. La gravedad de la Tierra es increíblemente fuerte. Para superar esta fuerza, necesitamos desarrollar una velocidad enorme. Afortunadamente, los cohetes son capaces de hacer esto.
Pero sería mucho más difícil si la Tierra misma no ayudara. Nuestro planeta rota alrededor del Sol a una velocidad de casi 108,000 kilómetros por hora. Eso es muy rápido, para decirlo suavemente. Y todos nos movemos con ella. Así que despegar de la Tierra es como salir de un auto en movimiento. Por un tiempo, el cohete se moverá junto con nuestro planeta por inercia. Es como un empujón útil. El cohete despega de la Tierra a una cierta velocidad ya. Y luego solo necesita acelerar un poco más con la ayuda de su combustible. Por cierto, este no es el único truco científico en el lanzamiento de estos dispositivos. Para obtener el máximo beneficio de este empujón, son lanzados a la órbita de la Tierra de oeste a este. ¿Por qué? Porque nuestro planeta gira de oeste a este, por supuesto. De esta manera, el cohete recibe la máxima inercia. Pregunta 2. ¿Por qué los cohetes son lanzados cerca del ecuador? La respuesta está relacionada con la pregunta anterior. Lo creas o no, la superficie de la Tierra se mueve más rápido en el ecuador. La escuela nos mintió un poco. Nuestro planeta no es perfectamente redondo. Más bien es una elipse achatada. Y el ecuador es su punto más ancho. Ahora, ¿qué es la velocidad? Es la distancia dividida por el tiempo. Y dado que la distancia en el ecuador es la más grande, alrededor de 40,000 kilómetros, entonces la velocidad de rotación allí será más alta. Así que imagina que tu amigo y tú están parados en dos puntos diferentes de la Tierra. Tú estás en el ecuador y tu amigo está más cerca del polo norte. Después de permanecer de pie todo el día, volarías más kilómetros que tu amigo, lo que técnicamente significa que te moviste más rápido. Así que sí, la velocidad de rotación en el ecuador es mayor. Naturalmente, para nosotros es más rentable lanzar cohetes desde lugares donde la velocidad inicial de empuje sea lo más alta posible. Y lanzar desde el ecuador hace que la nave espacial se mueva casi 482 kilómetros por hora más rápido. Pregunta 3. ¿Cómo eligen los científicos los lugares para las plataformas de lanzamiento? Los cohetes son monstruos gigantescos y complejos que pesan varios miles de kilogramos. Entonces, no hace falta decir que pueden ocurrir decenas de errores durante su lanzamiento. Probablemente el más peligroso sea un fallo en pleno vuelo. Eso ocurre cuando algo sale mal en un cohete que aún está en el cielo. Si los escombros ardientes caen a la Tierra, pueden causar un gran desastre. Ahora veamos un mapa de la ubicación de las plataformas de lanzamiento en el mundo. Podemos ver que muchas de ellas se encuentran cerca de la costa. Por ejemplo, el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, o el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, India. Así se minimiza, y en el menor de los casos se elimina por completo, el riesgo de que escombros caigan sobre nuestras cabezas. Si algo sale mal durante el lanzamiento, los restos caerán en las aguas del océano, lejos de las áreas densamente pobladas. Y sí, hay un montón de plataformas de lanzamiento lejos del mar. Eso es porque muchos otros factores también juegan un papel en la elección de la ubicación. Por ejemplo, la disponibilidad. La plataforma de lanzamiento debería ser idealmente accesible desde la tierra, el aire y el mar. Pregunta 4. Espera, ¿no tiene Florida un clima loco? ¿Por qué eligieron este estado? A lo largo de más de 70 años, la NASA ha estado lanzando cohetes desde Cabo Cañaveral, Florida. Es extraño porque este estado tiene un clima muy húmedo y tropical. Hay más tormentas eléctricas al año allí que en cualquier otro lugar. Esto puede interferir mucho en los lanzamientos de cohetes. Es muy peligroso. Además, una vez sucedió algo muy grave. En 1987, un rayo golpeó un cohete AC-67 antes de su despegue. Sus sistemas fallaron y eventualmente este se destruyó. Por suerte, no había personas a bordo. Otra gran amenaza climática son los huracanes. Y sí, también ocurren en Florida con más frecuencia que en cualquier otro estado. Pero a pesar de todo esto, la NASA aún eligió este lugar maldito para lanzar sus cohetes. ¿Por qué? Bueno,
Probablemente porque todas las cosas locas, incluidas los lanzamientos de cohetes, deben ocurrir en Florida. Pero hablando en serio, antes de que la NASA se mudara a Cabo Cañaveral, los cohetes eran lanzados desde otro lugar, el sitio de pruebas de White Sands, ubicado en Nuevo México. En aquel entonces, como White Sands se encontraba en una zona remota del país, todo era más o menos seguro allí. Si los cohetes hubieran caído en esa zona, no hubiesen afectado ni destruirían nada. Pero conforme pasó el tiempo, nuestras tecnologías fueron desarrolladas. Los cohetes se hicieron más grandes y necesitaban mucho más espacio para sus despegues. Como resultado, la zona de peligro también aumentó. White Sands estaba solo a 41 kilómetros de Las Cruces, Nuevo México, y a 112 kilómetros de El Paso, Texas. En otras palabras, estaba rodeado por asentamientos. Por lo tanto, los científicos comenzaron a buscar lugares más seguros. La costa este parecía ser la mejor opción. ¿Puedes adivinar por qué? No solo está cerca del Ecuador, sino que también se encuentra cerca del Océano Atlántico. Y ya sabemos que esto en realidad suma un punto a la seguridad. Es por eso por lo que, en la década de 1950, la NASA trasladó sus lanzamientos a Florida. El primero fue el lanzamiento del cohete Bumper 8, que tuvo lugar el 24 de julio de 1950. Y luego este sitio se convirtió en un puerto espacial en pleno derecho. Pregunta 5. ¿Por qué los cohetes son lanzados verticalmente? Los cohetes son objetos delgados, cilíndricos y altos que son lanzados al espacio verticalmente, dejando detrás una enorme nube de humo. Pero, ¿por qué son lanzados de esta manera y no como aviones, por ejemplo? Bueno, esta idea suena un poco descabellada. Para implementarla, tendríamos que hacer muchos cambios en los diseños actuales de los cohetes. Pero lo más importante es que se desperdiciarían muchos recursos. Esto puede sorprenderles, pero los aviones y los cohetes están diseñados de manera un poco diferente. La principal tarea de un avión es volar en la atmósfera. La principal tarea de un cohete es salir de la atmósfera lo más pronto posible. Debido a la resistencia del aire en el cielo, el cohete pierde la mayor parte de su energía mientras vuela. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que haya abandonado la atmósfera terrestre antes de que su combustible se agote por completo. Y dado que necesita mucho más combustible que un avión, es más fácil y económico lanzarlo directamente hacia arriba. Así, utilizará el mínimo de combustible, justo lo que se necesita para desafiar la gravedad. Pregunta 6. ¿Por qué la trayectoria del cohete cambia después del lanzamiento? ¿Recuerdas que dijimos que La Casa Profesional de Depósitos de Almacenamiento es un gran trabajo en estos días y ha llamado mucho la atención de personas de todo el mundo debido a la gran cantidad de programas de televisión sobre este tema. Pero no son solo los cazadores de almacenamientos los que pueden ganar el premio gordo con sus hallazgos. Una pareja de Arizona solo quería un sofá, pero no estaba dispuesta a comprar uno nuevo ni a pagar mucho dinero por él. Así que fueron a una subasta donde hicieron una oferta de $10 por un sofá viejo, ya que el mueble no estaba en las mejores condiciones. Terminaron comprándolo junto con el contenedor en el que estaba, y al revisar el depósito se llevaron la mejor sorpresa. Hallaron un viejo oso de peluche lleno de dinero. Ese pequeño juguete terminó dándole cerca de $300,000. En 2011, otro hombre realizó un interesante descubrimiento después de examinar el contenido de un casillero de almacenamiento en el Valle de San Fernando. Lo que encontró fue un cómic especial llamado Action Comics número 1. El sujeto no sabía cuán valioso era este hasta que se lo llevó a un experto para una evaluación profesional. Resultó que el cómic era en realidad el primero en el que aparecía Superman. Pero por mucho que quiso sacar provecho de él, el hombre tuvo que devolverlo al propietario original. La historia cuenta que este fue robado a un actor famoso que era apasionado de los cómics y de Superman en particular. Él había denunciado la desaparición a su compañía de seguros y a las autoridades, pero nadie pudo encontrarlo. El cómic, cuyo valor se estima en cerca de $1 millón, regresó a su propietario legítimo 11 años después de haber sido robado. Otro increíble objeto vintage fue encontrado en un depósito de almacenamiento en Melbourne, Australia. Era una Harley Davidson de 1927 de 8 válvulas y con un sidecar. Según las opiniones de los expertos, este fascinante vehículo estuvo guardado por más de medio siglo antes de ser redescubierto en 2015.
Salió a la venta poco después y se vendió por $470,000. Algunas subastas de depósitos de almacenamiento abandonados son divertidas porque no se tiene idea de lo que se va a encontrar allí. Y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que puedas ganar. Esa es la historia de una pareja de Long Island que gastó solo $100 en la mejor compra de sus vidas. Y es que escondido dentro del depósito misterioso había un deportivo Lotus Esprit de 1976 personalizado. El auto no solo era especial por su diseño, sino también porque se usó en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. Al principio la pareja no tenía idea de que el auto era famoso, por lo que solo pensó en cómo podría arreglarlo para poder usarlo. Quiero decir, se veía muy bien. Pero después de llevarlo a un taller, descubrieron que había algo especial en el vehículo. Muy pronto, se enteraron de dónde venía y terminaron vendiéndolo en una subasta en 2013. ¿El precio? Unos alucinantes $997,000. Y otra persona del sur de California encontró algo increíble en un depósito de almacenamiento abandonado en 2017. Este estaba lleno de videos antiguos, hardware y cartuchos de juegos. Después de que los hiciera evaluar, descubrió que sus hallazgos valían más de $50,000. En el año 2010, otra persona pagó solo $275 por un gran depósito de almacenamiento que parecía estar lleno de artículos para salón. Pero después de mirar más de cerca, descubrió un objeto oculto que terminó valiendo mucho. Un piano Marshall & Wendell Salesman de 1928. Después de una evaluación profesional, el precio del instrumento musical se estimó entre $10,000 y $12,000. ¿Tecnología espacial en una unidad de almacenamiento olvidada? Esta fue subastada en Florida. Después de inspeccionarla, el comprador se dio cuenta de que allí había un cohete de la NASA y un reloj de cuenta regresiva. Aparentemente fueron almacenados después de que el programa en el que se suponía que debían usarse fuera descontinuado. El hallazgo se hizo tan famoso que incluso salió en la televisión. Ahora, los fanáticos de cantantes famosos también pueden encontrar algunas sorpresas en unidades de almacenamiento abandonadas. Esa es la historia de una que contenía los objetos personales de Aretha Franklin. La mayoría de sus cosas fueron llevadas allí después de un incidente en su casa y ella terminó abandonando esos artículos. Más tarde, admitió que se había olvidado de ellos. En una subasta se vendieron cosas como bolsos, prendas de vestir e incluso recibos a su nombre. Del mismo modo, escondido en un almacenamiento que solía ser propiedad del padre de Michael Jackson, había más de 250 grabaciones inéditas y sin descubrir. Durante el tiempo en que el rey del pop escribió y produjo esas canciones, no tenía ningún contrato. Entonces, técnicamente, no había propiedad legal sobre las canciones. Sin embargo, además de eso, la unidad tenía una gran cantidad de fotos del cantante y objetos personales de la familia Jackson. Algunos de estos artículos fueron subastados y otros fueron comprados por la familia a un gran costo, debo decir. Y es que esto demuestra que perder una unidad de almacenamiento por olvidar pagarla puede ser perjudicial para cualquiera, independientemente de cuán famoso sea. Bien, no todos los elementos que se encuentran en las unidades son inanimados, por extraño que parezca. Hay una historia sobre un hombre que se encontraba un gato cada vez que visitaba su unidad de almacenamiento. La verdad es que no entendía cómo lograba entrar y por qué seguía yendo, así que decidió llevarlo a casa. Nunca pensaste que encontrarías un nuevo amigo peludo en una unidad de almacenamiento, ¿cierto? Otras historias son menos afortunadas, como una que sucedió en 2011, cuando un hombre pensó que ganaría el premio gordo fácilmente entrando a robar algunos objetos de valor de una unidad abandonada. Pero mientras llenaba sus maletas con las cosas, un guardia de seguridad vio que la puerta estaba abierta. Como no escuchó ningún ruido en el interior, decidió cerrarla. Pensó que el dueño la había dejado abierta por error. No hace falta decir que el ladrón quedó atrapado dentro y finalmente fue atrapado y entregado a la policía después de que intentara escapar. Llevar tus cosas a unidades de almacenamiento puede parecer una gran idea cuando necesitas algo de espacio en tu casa, pero no quieres deshacerte de ellas de manera permanente. Sin embargo, debes saber que hay un par de reglas que debes seguir, porque no todos los artículos son seguros o legales para almacenar. Tomemos, por ejemplo, los vehículos. En Estados Unidos, la mayoría de los proveedores de unidades de almacenamiento solo los aceptan si están completamente registrados, asegurados y en condiciones operativas. Y esto no solo aplica a los autos, también estoy hablando de remolques, barcos e incluso camiones. Por lo tanto, debes estar preparado para presentar todo tipo de documentación antes de poder llevar tu vehículo a una instalación de almacenamiento. Por razones obvias, los artículos perecederos están prohibidos. Esto incluye alimentos que deben refrigerarse, comida que no se guarda en recipientes herméticos e incluso alimentos secos para mascotas. La mayoría de las empresas que ofrecen espacio de almacenamiento evitan estos artículos porque pueden atraer insectos y roedores o pueden fomentar el desarrollo de bacterias y moho en el interior. Puedes pensar que la comida enlatada no supone un problema, pero en la mayoría de los lugares tampoco está permitida. Esto se debe a que la unidad de almacenamiento estándar no tiene forma específica de controlar la temperatura en el interior, y algunas latas de comida pueden explotar en ambientes a altas temperaturas.
Y tampoco se permite dejar plantas en unidades de almacenamiento. No solo necesitan la luz del sol para vivir, sino que también pueden ser una fuente de insectos y plagas. Más aún, algunas pueden causar olores extraños si no se cuidan adecuadamente, por lo que es mejor plantarlas afuera o regalarlas si ya no puedes tenerlas en tu casa. Durante décadas, las personas han soñado con explorar el espacio. Y desde el 2000, efectivamente ha habido una presencia continua de gente allá arriba. Recientemente, incluso se estableció un nuevo récord. Hace solo un par de semanas, había 17 personas de 5 países diferentes en la órbita terrestre al mismo tiempo. El récord anterior había sido establecido en septiembre de 2021 durante la misión privada Inspiration 4. En ese momento, el número de seres humanos en órbita alcanzó 14. Así que, veamos. Recientemente, 3 personas más llegaron a la Estación Espacial Tiangong de China. Hay 3 astronautas más a bordo del mismo laboratorio, pero ellos han estado allí desde noviembre de 2022 y se supone que deben regresar a la Tierra en junio. Luego, hay 7 personas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y 4 más partieron de la EEI a bordo de la Crew Dragon de SpaceX llamada Freedom. Regresaron con éxito a la Tierra el 30 de mayo de 2023 y dejaron a 13 personas en órbita. Curiosamente, el registro actual también incluye a la persona número 600 en llegar a la órbita terrestre. La especialista Rayana Barnawi de la misión AX-2 se convirtió en la viajera espacial número 600, además de ser la primera mujer saudita en el espacio. Pero tengo algo aún más emocionante que contarte. ¡Oh, por Dios! El récord de más gente en el espacio, y no solo en la órbita terrestre, se estableció no hace mucho tiempo también. Pero solo duró alrededor de 5 minutos. Sin embargo, durante este corto periodo, había 20 personas fuera del planeta. Este récord se estableció cuando 6 miembros de la tripulación del Virgin Galactic Unity 25 Spaceship Two estuvieron en el espacio al mismo tiempo que 3 taikonautas chinos que vivían y trabajaban a bordo de la Tiangong y 11 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Eso sí que es estar abarrotado. Bueno, la Estación Espacial Internacional siempre ha acogido a la mayoría de los viajeros espaciales de la Tierra. Pero apuesto que hay algunos datos interesantes sobre esta maravilla del desarrollo tecnológico que aún no has escuchado. La EEI es el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno. ¿Y lo más genial? Puedes inscribirte en un servicio especial y recibir un mensaje cada vez que pase justo sobre tu ubicación y sea visible a simple vista. Yo misma la he visto docenas de veces y es realmente genial. Por lo general, puedes verla entre el atardecer y el amanecer. Pero prepárate, porque es muy rápida. Se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por segundo y le da la vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos. La Estación Espacial Internacional es verdaderamente un récord mundial. Es el objeto más grande hecho por el ser humano en el espacio. Mide 110 metros de un extremo al otro, lo que es aproximadamente la misma longitud que un campo de fútbol. También pesa alrededor de 450 toneladas. 8 naves espaciales pueden acoplarse a la EEI al mismo tiempo. El espacio de trabajo y de vida ahí es más grande que una casa de 6 habitaciones. Los astronautas cuentan con 6 dormitorios, un gimnasio, 2 baños y una hermosa vista de 360 grados desde su ventana panorámica especial. Ahora vamos a los detalles. En la EEI no tendrías que lidiar con muchos olores desagradables. Hay una persona especialmente entrenada que huele todo lo que los astronautas llevan con ellos al espacio. Esto se hace para protegerlos de los malos olores. El asunto es que no puedes ventilar la habitación allá afuera si no te gusta cómo huele. Por eso, la NASA es muy cuidadosa con el tipo de olores que se permiten allí y los que no. También tendrías que deshacerte de tu ropa en lugar de lavarla después de cada uso. Llevar un simple medio kilogramo de carga a la Estación Espacial Internacional cuesta hasta $10,000. Por eso, es más fácil desechar la ropa cuando se ensucia que malgastar agua lavándola. Mientras duermes, tendrás un flujo de aire excepcionalmente bueno a tu alrededor. De lo contrario, el dióxido de carbono que exhalarías formaría una burbuja alrededor de tu cabeza y te quedarías sin oxígeno.
Y eso no sería nada bueno. Las personas a menudo piensan que en el espacio se experimenta ausencia de gravedad. De ahí la ingravidez que sienten los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pero eso no es del todo cierto. La gravedad es una de las fuerzas más importantes que existen en el universo. Gracias a ella, la Luna puede orbitar la Tierra y el Sol no se aleja de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. Sin embargo, los astronautas en la EEI experimentan no una gravedad total, sino microgravedad. La gravedad terrestre en la estación espacial es solo de un 10 a un 12% más débil que la gravedad en la superficie del planeta. Pero los astronautas están constantemente en caída libre. La nave espacial, las personas dentro y todos los objetos a bordo siguen cayendo hacia adelante, no hacia abajo, sino alrededor de nuestro planeta, con una órbita específica. Y dado que todos caen juntos, la tripulación y las cosas dentro parecen estar flotando. Pero nuestros planes de exploración espacial son mucho más ambiciosos que simplemente orbitar el planeta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Estamos preparando una misión a la Luna y construyendo una colonia en Marte. Algunos expertos afirman que, en los próximos 25 años, es probable que unas 20,000 personas abandonen la Tierra. Pero, ¿cuántas personas se necesitarían para colonizar un sistema estelar completo? En el 2002, el antropólogo John Moore de la Universidad de Florida afirmó que una nave espacial con 150 pasajeros podría salir de la Tierra y emprender un viaje de varios miles de años hacia otro sistema estelar. Y al llegar, los descendientes de la tripulación original podrían construir asentamientos en un nuevo mundo. Me parece que eso implica mucho trabajo, ¿no? Continuemos. El sistema estelar más cercano, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de nuestro planeta. Hablando en términos espaciales, está justo al lado. Pero para nosotros está tan lejos que necesitaríamos construir una nave espacial generacional para llegar allí. La cuestión es cuántas personas serían necesarias para enviar en una misión así y mantener suficiente diversidad genética. Un nuevo estudio no está de acuerdo con John Moore, ya que afirma que deben ser muchas más de 150 personas. Según un científico de la Universidad Estatal de Portland, una nave espacial que viajara a un mundo tan distante tendría que transportar al menos a 10,000 personas. Esta cantidad podría asegurar el éxito de la misión. Llevar a 40,000 sería aún mejor. ¿Quién sabe qué podría pasarles a los viajeros durante un viaje tan desafiante y sin precedentes? En este momento, la NASA no está preparada para enviar humanos ni siquiera a Marte, y mucho menos a un sistema solar distante. Pero algunas organizaciones privadas están trabajando en este proyecto. Esperan hacer posibles los viajes interestelares en el próximo siglo. Cuentan con un gran aumento en la velocidad de propulsión, lo que podría potencialmente reducir el tiempo de viaje entre estrellas a tan solo unos pocos cientos de años. Investigadores han creado varias simulaciones para determinar cómo podrían desarrollarse diversos escenarios durante una misión interestelar de este tipo. Han llegado a la conclusión de que el éxito dependería en gran medida del tamaño de la población inicial. La diversidad genética mantendría a los viajeros saludables. Cuanto mayor sea la población, más diversidad tendrá. Y 150 personas ciertamente no son suficientes para mantener variaciones genéticas. Incluso una población de... En 2023, un exingeniero de la NASA afirmó haber construido una máquina que puede elevarse en contra de la gravedad sin usar ningún combustible, ni cohetes, ni fuego, ni gases de escape, solo electricidad. Si fuese cierto, rompería las leyes más sagradas de la física y reescribiría todo lo que sabemos sobre los viajes espaciales. Entonces, ¿es solo otro engaño o una puerta al futuro? El nombre del ingeniero es Charles Buller. Trabajaba para la NASA asegurando que los cohetes no explotaran sin razón alguna. Formó parte de los proyectos del transportador espacial Shuttle, el Hubble, la EEI y otros proyectos enormes. Ahora Buller y su equipo trabajan en una empresa privada llamada Exodus Propulsion Technologies, tratando de construir el sueño eterno de los ingenieros espaciales, una nave que no requiera combustible.
Es el tipo de avance que cambiaría instantáneamente todo acerca de los viajes espaciales. Imagina un futuro en el que podrías ir a la Luna, Marte o a donde quieras sin gastar montones de recursos. Y este señor afirma que él y su equipo finalmente han descifrado el código, que han construido una máquina que puede levantarse en el aire sin ningún propelente. Lo entendiste bien. El equipo afirma haber violado la tercera ley de Newton, la regla básica de nuestro mundo que establece que toda acción necesita una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, en los cohetes se expulsa combustible hacia atrás. Esa es la acción. Al ser empujado por él, el cohete avanza. Esa es la reacción. Un dispositivo mágico como ese también violaría la conservación del momento. Cuando empujas algo, ganas momento, pero algo más tiene que ganar momento igual en la dirección opuesta para equilibrar las cuentas. Pero este dispositivo cambiaría el momento total del sistema de la nada. Si lograste movimiento sin empujar contra nada, ¿cómo lo conseguiste? Es como un globo que de alguna manera puede avanzar sin expulsar aire. Si la máquina realmente funciona, debe haber alguna fuerza de la naturaleza nueva y desconocida que hemos pasado por alto en cientos de años de física. El propio Buller la llamó la nueva fuerza. Intentemos descifrarlo. Para crear esta magia utilizaron electroestática. Su dispositivo de prueba era pequeño. Un objeto de 30 gramos, aproximadamente del tamaño de un mozo de cartas, y logró generar empuje o impulso usando campos eléctricos, un tipo de fuerza invisible creada por cargas eléctricas. La nueva fuerza comienza a funcionar cuando ocurren dos cosas en el sistema. La primera es el desequilibrio eléctrico. Existe cierta presión eléctrica en diferentes partes del dispositivo, similar a la presión del aire. Si no se distribuye uniformemente a lo largo de él, por ejemplo, si un lado tiene más empuje eléctrico que el otro, ese es el primer ingrediente. Y eso sucede cuando el campo eléctrico, la fuerza invisible que crean las cargas eléctricas, se establece correctamente. Debe difundirse de cierta manera, no en línea recta sino de forma desigual y abriéndose en abanico, como los rayos del sol o los radios de una rueda. Y ¡boom! Cuando ocurre, el dispositivo se empuja a sí mismo y hace que todo el objeto se mueva. Al principio, la misteriosa nueva fuerza era diminuta, casi imperceptible. Mínimo impulso y ruido, pero con cada mejora las cosas empezaron a cambiar y en el año 2023 finalmente midieron el impulso suficiente para vencer la gravedad de la Tierra. La parte más extraña es que, según Buller, en algunos casos la propulsión continúa incluso cuando la energía está apagada, siempre y cuando quede carga en los materiales. Eso es extraño, es muy extraño. Eso sugiere algo completamente nuevo en la física, algo más profundo de lo que actualmente entendemos. Ahora bien, cualquier científico honesto empezaría a sudar porque eso suena loco, y francamente podría hacerlo. Buller admite que este todavía es un trabajo preliminar. El equipo publicó su descubrimiento y obtuvo una patente. Por cierto, la compañía incluye a personas que han trabajado en la NASA, Blue Origin y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Han estado experimentando con estas cosas durante décadas. Charles presentó sus hallazgos a APEC, una conferencia para personas apasionadas por la propulsión alternativa y cosas increíbles como motores warp, antigravedad y formas de hacer realidad Star Trek. Ahora están trabajando arduamente en ese proyecto. Por supuesto, este tema se volvió muy controversial y muchos científicos son escépticos. Podría haber un error que nadie ha detectado aún. Por ello, quieren probar la máquina en el espacio. Si también funciona allí, podría cambiar los viajes espaciales para siempre. Podría ser real porque no es la primera vez que hemos descubierto algo así. Recientemente, una startup llamada EVO Ltd afirmó que habían construido un Quantum Drive, otro dispositivo de propulsión que al parecer no necesitaba combustible. Aseguraron que están explorando una teoría extraña y controvertida de la física llamada inercia cuantizada. Fue postulada por un físico británico llamado Mike McCulloch. Básicamente él afirmó que la inercia, lo que hace que los objetos resistan la aceleración, no es una regla básica de la naturaleza, sino un efecto causado por una radiación cuántica extraña en el borde del universo observable.
En términos simples, si QI tiene razón, entonces bajo las condiciones adecuadas podrías generar empuje sin lanzar nada hacia atrás. No necesitas combustible, solo electricidad y una configuración lo suficientemente ingeniosa. Muchos científicos no lo aceptan, pero quién sabe, quizás por eso estas nuevas invenciones podrían funcionar. De todos modos, inicialmente la empresa EVO fue fundada por un pequeño equipo de especialistas en tecnología que quería encontrar energía inalámbrica. Su primera gran idea se llamó CBAT, transmisión aérea basada en capacitancia. Básicamente una manera sofisticada de enviar electricidad sin cables a través del aire. Pero en algún punto del camino hicieron un cambio. Comenzaron a preguntarse, si podemos mover electricidad a través del aire de esta manera, ¿podríamos mover objetos también? ¿Podríamos replantear la inercia misma? Así que en 2021 comenzaron a trabajar en un dispositivo de propulsión basado en esta teoría de la inercia cuantizada y construyeron el Quantum Drive en torno a esta idea. Era un sistema eléctrico autónomo, sin tanques de combustible, sin combustión. Solo una caja de enchufar y usar que hace que las naves espaciales se muevan. Dijeron que es ligera, apilable y se puede fijar a un satélite como una tostadora. Y pesa solo unos pocos cientos de gramos, mucho más liviano que los propulsores tradicionales. En 2023 lo probaron. No en un garaje, sino en una auténtica cámara de vacío, simulando condiciones espaciales. El equipo dijo que descartaron todas las fuerzas conocidas que pudieran explicar los resultados, y que sí generó empuje, no mucho, pero era constante y medible. Luego llegó el gran momento. EVO y una empresa asociada, Rogue Space Systems, lanzaron el Quantum Drive al espacio y ahora están esperando los resultados de las pruebas. Muchos físicos piensan que todo esto es un disparate. Algunos de ellos notaron que esto es imposible porque serían máquinas de movimiento perpetuo. Básicamente, si un dispositivo como este realmente funcionara, se podría usar para generar energía infinita, lo cual viola la primera ley de la termodinámica. Pero EVO dice que no están haciendo eso. Dicen que QI funciona dentro de nuestras normales leyes de Newton, solo que un poco diferente. De todos modos, todo esto debe ser revisado 2 veces. El escepticismo es natural porque mucha gente tiene algunos recuerdos desagradables. En 2001, un ingeniero británico llamado Roger Shore introdujo el M-Drive. Era un extraño dispositivo en forma de cono que supuestamente generaba empuje sin expulsar nada por la parte trasera. La gente estaba súper emocionada. La NASA incluso lo probó con su equipo EagleWorks. Y en el 2016 dijeron que habían detectado pequeñas cantidades de impulso del M-Drive. Los medios de comunicación explotaron. La gente y los científicos estaban entusiasmados, pero más tarde, estudios más grandes, incluyendo uno de una universidad alemana que realmente profundizó en el tema, encontraron el triste resultado. Fue solo un error experimental. Para el año 2021 el veredicto fue claro, el M-Drive no funcionaba, todo era ruido experimental y La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington DC en solo un segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda. Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol.
Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad. Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos.
Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche, realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. ¿Has visto esas imágenes impresionantes de la NASA? Estrellas que nacen en nubes de gas, galaxias entrelazadas, colores que lucen fantásticos y vivos, y luego de repente alguien dice que esto no es real, que la NASA edita todas estas fotos. Bueno, adivina qué, tienen razón, la NASA sí edita sus imágenes, cada una de ellas. El detalle es que no lo hacen para engañarnos, sino más bien para revelar lo que nunca podríamos ver por nosotros mismos. Verás, el color es algo extraño. Es solo ondas de luz y energía que vuelan por el espacio. Cuando estas chocan con algún objeto, una banana, una silla o incluso una partícula de polvo, los objetos absorben algunas de las ondas y consumen una parte del espectro, pero una parte de ello rebota de vuelta a nuestros ojos. Esa luz reflejada es lo que percibimos como el color del objeto. Existe un espectro completo de estas ondas, desde las cortas hasta las largas. A medida que se alargan, se desplazan hacia el espectro rojo y se convierten en infrarrojos, microondas y ondas de radio. Cuando se acortan, se mueven hacia el azul y el violeta, transformándose en ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Justo en el medio de ese espectro hay una pequeña franja que llamamos luz visible, que es la única parte que nuestros ojos pueden ver. Ese es el arco iris que todos conocemos y amamos, y es una parte extremadamente pequeña, así que podrías decir que apenas vemos el mundo en absoluto. Cuando la luz rebota en algo y llega a nuestros ojos, nuestras células detectoras de color, llamadas conos, las envían a nuestro cerebro. Así que cuando decimos el plátano es amarillo, significa que el plátano absorbió ondas rojas, verdes y azules y reflejó ondas amarillas en nuestros ojos. Entonces la pregunta es, ¿el espacio es realmente tan bonito y colorido o todo es falso? Bueno, sí y no. Las estrellas emiten luz y esta viaja por el espacio como un tren imparable. Va volando relajada hasta que choca con algo, partículas de polvo, un planeta, una nave espacial o un astronauta. Cada vez que la luz golpea algo, parte de ella es absorbida y otra parte se refleja y sigue viajando. Así que recibimos menos y menos luz cada vez que golpea algo. Y cuando entras en una nebulosa, que básicamente es un montón de partículas de polvo alrededor, una nube de gas, la luz empieza a dispersarse y desaparecer con rapidez. Las nebulosas también brillan naturalmente por gases ionizados como el hidrógeno, oxígeno y azufre e irradian luz en líneas espectrales específicas, pero también es súper tenue. Recuerda, nuestros ojos ven las cosas solo cuando la luz rebota en ellas hacia nuestros ojos. Además de eso, los conos detectores de color en nuestros ojos no son tan eficientes ya que necesitan mucha luz para activarse. No podemos ver cosas tenues. A menos que haya algo emitiendo luz cerca, no veríamos nada. En otras palabras, para nosotros, todo el espacio sería como una habitación con las luces apagadas. Las posibles nebulosas y planetas hermosos están allí, pero no tienes una lámpara cerca, así que no puedes verlos en todo su esplendor.
Cuando hay mucha luz alrededor, los bastones entran en acción. Otro tipo de célula excelente para el movimiento y la visión nocturna, pero terrible para los colores. Así que en el espacio profundo solo veríamos blancos y grises apagados. Si estuvieras volando en una nave espacial, las estrellas se verían nítidas, blancas y sin parpadear. Podrías notar algunos tintes rojizos o azulados en las más brillantes como Betelgeuse o Rigel. Pero muchas cosas serían manchas borrosas o grisáceas en el mejor de los casos. La Vía Láctea podría aparecer como una banda nublada, no colorida como en la astrofotografía. Las nebulosas se verían como nubes tenues y difusas sin color, a menos que sea algo que brille intensamente como la nebulosa de Orión. En nuestro sistema solar, los astronautas pueden ver cosas gracias al Sol o cuando están cerca de planetas o naves espaciales iluminadas. Planetas como Júpiter y Marte conservan algo de color para nuestros ojos. Mientras tanto, en la Tierra, el cielo se vería negro durante el día si no tuviéramos atmósfera. El Sol sería un disco brillante en el vacío, como se ve desde la Luna. Si tan solo tuviéramos células cónicas supersensibles que pudieran detectar la luz mejor de lo que lo hacemos y ver incluso cosas tenues. Oh, espera, en realidad sí tenemos tecnología para eso. Cámaras de larga exposición y telescopios. Los telescopios son excelentes para eso. A menudo utilizan exposiciones largas para recolectar luz durante minutos o incluso horas enteras. Eso les permite captar fotones que nunca podríamos recoger con nuestros ojos. Cuando telescopios como el Hubble o el James Webb toman fotos, no capturan imágenes bonitas como las de Instagram. Recopilan todos esos datos en bruto e invisibles. Números y luz tenue que están tanto dentro como más allá de la visión humana. El telescopio espacial James Webb ni siquiera detecta luz visible. Está diseñado para capturar infrarrojo, es decir, calor. Telescopios como ese funcionan como máquinas del tiempo. No solo muestran galaxias distantes, sino también cómo se veían estas hace miles de millones de años. Vemos estrellas que hace tiempo se extinguieron y galaxias que quizá ya hayan desaparecido. Todo porque el James Webb puede atravesar gas y polvo y ver galaxias tan antiguas que su luz se ha alargado en longitudes de onda infrarrojos a medida que el universo se expande. En otras palabras, este telescopio no está diseñado para que tomemos fotos estéticas. Su objetivo principal es estudiar la historia del universo. Al principio, estas cosas parecen imágenes en escala de grises o incluso negras. Cuando el James Webb envía de vuelta los datos, se ve vacío. Pero durante el postprocesamiento, los astrónomos asignan las longitudes de onda que recibieron a colores visibles. Cada tono en esas imágenes es escogido por una razón. Resalta longitudes de onda, gases o temperaturas específicas. De cualquier forma, muestra lo que de otro modo estaría completamente oculto a nuestros ojos. A veces solo muestran cosas que el ojo humano podría ver. En ocasiones cambian colores o añaden algo para mostrar elementos o intensidades. Por ejemplo, si estás estudiando una supernova, una estrella que se está destruyendo a sí misma, necesitas ver sus restos claramente para entender qué está sucediendo. Eso significa que tendrías que jugar con el contraste o ajustar el balance de color para revelar gases específicos y encontrar objetos pálidos cerca de los brillantes. ¿Quieres ver una roca extraña en Marte? Haces zoom, ajustas la iluminación, realzas las sombras. Los fotógrafos lo hacen todos los días, así que los científicos también, porque la claridad significa comprensión. Incluso las fotos antiguas de las misiones Apolo han sido retocadas en tiempos modernos. Es como restaurar una película antigua para que se vea nítida en lugar de borrosa. Sin esta edición, los descubrimientos más increíbles de los últimos 2 años, esas primeras galaxias, esas estrellas recién nacidas dentro de nubes cósmicas, simplemente se verían estáticas. ¿Es posible interpretar erróneamente el color por accidente? Por supuesto. Por ejemplo, las imágenes que obtenemos de Marte son principalmente rojas, pero cuando aterrizamos en el planeta es más colorido. La mayor parte es dorado, amarillenta, bronceada o marrón. La razón por la que Marte se ve rojizo es debido al hierro oxidado en las rocas, el suelo marciano y el polvo. Todo depende de la iluminación, el polvo en la atmósfera y los métodos de procesamiento de imágenes. Pero los fantásticos colores en sí mismos no son inventados. Las galaxias contienen miles de millones de estrellas, gas y polvo emitiendo gamas de colores increíblemente ricas. Las fotos de la NASA son básicamente traducciones. Aquí hay una perspectiva interesante. ¿Podríamos usar gafas de visión nocturna o alguna tecnología que haga que nuestros ojos perciban la luz mejor, funcionando como el Hubble o el JWST?
Vaya, el cielo estaría alucinante, nunca podrías volver a dormir. Estas gafas mágicas de astronomía deberían amplificar considerablemente la luz tenue, mejorando y traduciendo los colores. Por desgracia, la tecnología de visión nocturna actual no será suficiente. Las gafas de visión nocturna funcionan amplificando la luz visible y la luz cercana al infrarrojo, pero muestran todo en monocromo verde, no en colores reales. Mientras tanto, las gafas infrarrojas detectan el calor, no el color. Necesitaríamos unas gafas que aumenten la sensibilidad a los fotones por un factor de 10.000 o más. Si tan solo fuéramos lo suficientemente afortunados como algunos animales. Por ejemplo, las serpientes pueden ver infrarrojo, las abejas ven la luz ultravioleta y los pájaros perciben más colores que nosotros. Y ni siquiera podemos imaginar cómo perciben ellos el mundo. Así que sí, la NASA edita sus fotos, porque el espacio crudo no está diseñado para nuestros ojos. Es oscuro, frío, distante y silencioso. Pero con un poco de traducción, algo de matemática, corrección.